Capítulo 2. El nacimiento de Arya Schwartz. Sintiéndose un poco culpable, Harry cargó varios miles de galeones en el saco. Sin palabras, conjuró otro saco para Harry y él se sirvió una cantidad considerable de oro. Vámonos de aquí, dijo Harry tan pronto como terminó. Mis pensamientos exactamente, respondió Bellatrix, encogiendo su saco y dejándolo caer en un bolsillo de su túnica. Sacó la horquilla de la manga de su túnica. Mientras arreglaba su cabello para poder usarlo, asintió hacia la varita adquirida por Harry. También puedes tomar eso, pero los goblins no tendrán que hacer preguntas si no te ven llevándolo contigo. Voy a esperar un poco antes de depositar mi parte. Harry miró la varita que había usado para defenderse. El eje se sentía como ceniza negra, con una punta plateada, aunque no sabía qué era el núcleo. A él tampoco le importaba, mientras funcionara. Buen punto, dijo, guardándoselo en el bolsillo. Salieron de la bóveda, ambos mucho más ricos, y fueron llevados al vestíbulo por el duende que Harry había visto. Felizmente, el duende en cuestión no comentó sobre la extraña apariencia de Harry, especialmente después de que un galeón fue presionado discretamente en sus manos. Pronto se encontraron frente a Gringotts, en una concurrida intersección en el callejón Diagon. Bellatrix se volvió hacia él con una sonrisa triunfante. Ese fue un trabajo bien hecho. Si tú lo dices, se encogió de hombros. Ahora, vamos a tener que pensar en un nombre para ti, si realmente tienes la intención de no revelar el verdadero. Smith. Quizás Jones. Ofreció Harry. Bellatrix resopló con desdén. Oh, por favor. Dame un respiro. ¿Dónde está tu creatividad? Si voy a conectarte, necesitarás un nombre más distinguido. Un nombre de sangre pura. Ella lo miró críticamente. Eres un sangre pura, ¿verdad? Harry frunció el ceño mientras se preguntaba cómo responder. Sí, hasta donde yo sé, respondió lentamente. Técnicamente, no era una mentira. Los Potter eran una antigua familia de sangre pura, y aunque Lily Evans, su madre, había nacido de muggles, no estaba del todo seguro sobre el resto de su familia. Fue un poco inestable no contar toda la historia, pero tendría que ser suficiente. ¿Tanto como sepas? Repitió Bellatrix. ¿Qué, tienes algo en contra de ser hijo de muggles? No realmente, se encogió de hombros, aunque todos los demás lo hacen. Veo. ¿No podría simplemente decir que soy un pariente lejano de los Black? Bellatrix negó con la cabeza. Nunca te saldrías con la tuya. La tía tiene ese cuadro genealógico en Grimmauld Place. Estarías expuesto en el instante en que abriera la boca. Oh, dijo Harry, repasando mentalmente el nombre de todas las familias de sangre pura de las que había oído hablar. Lo tengo. Arya Schwartz, anunció Bellatrix. Puedo trabajar con eso. ¿Ashworth? Preguntó Harry. ¿Estás seguro? Sí, puedo lograrlo, le dijo Bellatrix. Solían ser bastante comunes en Inglaterra, pero emigraron a Australia y Nueva Zelanda. Hay tantos de ellos allí que ninguno de ellos podría decir que no eres un Ashworth, incluso si tuvieras la desgracia de conocerte. Uno o dos. Harry reflexionó rápidamente. Ni siquiera había oído hablar de un Ashworth, por lo que encontrar uno por casualidad parecía poco probable. Está bien, estuvo de acuerdo. Seré Arya Schwartz. Genial, dijo Bellatrix. Vámonos, Ashworth. No tengo todo el día. ¿A dónde íbamos? Preguntó Harry. Bueno, Ashworth, te ves y hueles como un vagabundo, dijo Bellatrix, diciéndole amablemente, al menos para sus estándares, de todos modos. Primero, te conseguiremos una habitación en el caldero chorreante para que te ocupes del olor. Luego veremos si hay algo que podamos hacer con tu apariencia. Harry comenzó a protestar y decirle que había estado prisionero durante bastante tiempo, pero decidió que sería mejor mantener en secreto cualquier detalle sobre el futuro. No había necesidad de que ella supiera por quién había estado luchando, y contra quién, en el futuro. Tom, el barman, que se veía mucho más joven, pudo arreglar una habitación para Harry y él se tomó media hora para ducharse y limpiarse un poco mientras Bellatrix esperaba con impaciencia. Farfulló en protesta cuando, cansada de esperar, ella asomó la cabeza al baño y se asomó varias veces por la cortina de la ducha para preguntarle si ya había terminado. Después de que terminó de ducharse y superó su mortificación, de lo cual ella se rió, lo llevaron a la tienda que se llamaría Madame Malkins en el futuro. En ese momento, sin embargo, llevaba el nombre de Messrs. Malkin y Malkin Master Tailors. Debe venir de familia, murmuró Harry para sí mismo. ¿Qué fue eso? Preguntó Bellatrix. Nada, le dijo Harry secamente.
Bellatrix pasó la siguiente hora sin piedad, dando instrucciones al sastre que estaba ajustando a Harry mientras hojeaba varias telas y patrones. Harry no pudo elegir lo que terminó comprando. Pero afortunadamente, Bellatrix tenía buen gusto, aunque era un poco dramático. Al menos supera el gusto por la ropa, que desarrollará más adelante en la vida, agradeció a Dios por los pequeños favores. No quería terminar corriendo con túnicas negras, rotas y andrajosas, luciendo como un maníaco. Se detuvieron en varias otras tiendas donde Bellatrix insistió en que Harry comprara diferentes baratijas que ningún purasangre debería tener, aunque realmente no entendía el punto de tener un portalápices con una botella de tinta incorporada cuando usó una botella de tinta separada para comenzar. Y una pluma que no encajaba en el portalápices. En una tienda, compraron un baúl y Harry estaba agradecido por tener algo donde colocar sus compras. También se alegró de haber comprado un baúl muy, muy grande, porque no importaba cuánto compraran, seguían comprando más. Tanto, de hecho, que prácticamente podía sentir que la bolsa de monedas en su bolsillo se volvía más ligera a medida que sacaba moneda tras moneda. Harry y Bellatrix no se quedaron mucho tiempo en ninguna de las tiendas que visitaron. Harry había escuchado que las chicas podían pasar horas comprando e incluso lo había visto con Ginny en su tiempo antes de que todo se fuera al infierno, pero Bellatrix parecía muy impaciente. Sin embargo, de alguna manera se las arreglaron para hacer una parada en casi todas las tiendas del callejón Diagon, incluso si Bella simplemente intervino para tomar un formulario de pedido de lechuza para la creciente colección de Harry. No sé en qué te vamos a poner, explicó Bellatrix mientras metía las hojas de papel en el baúl. Querrá poder ordenar cualquier cosa que pueda necesitar. Tenía un trabajo antes de su accidente. Al ver dónde había pegado Harry el último formulario de pedido de lechuzas, Bellatrix murmuró entre dientes, metió la mano y desarrugó las páginas, deslizándolas cuidadosamente en un bolsillo lateral donde estarían a salvo y fuera del camino de cualquier otra cosa que él pudiera arrojar. Estaba en la línea del trabajo de los aurores, dijo Harry vagamente. Buena suerte que eso vuelva a suceder, dijo Bellatrix. Eso requeriría más documentos de identidad de los que creo que puede pagar. No si vacío la bóveda Black, pensó secamente Harry, pero no dijo nada en voz alta. Pasaron por Ollivanders. Harry consideró brevemente ir a comprar su vieja varita, pero finalmente decidió no hacerlo. O Dumbledore o el ministerio serían notificados de la compra de la varita y, además, era poco probable que alguien más que Harry viniera a comprarla en los próximos años. Podría esperar. Sin mencionar el hecho de que terminaría encontrándose con el problema de la varita hermana nuevamente, que no era algo que esperaba. No, tal vez por ahora sería mejor quedarse con la varita Black que había sacado de la bóveda. Parecía funcionar razonablemente bien, pero tendría que comprobarlo por completo antes de enfrentarse a él. Concluyeron sus compras en poco tiempo y estaban caminando de regreso al caldero chorreante. Bueno, Bella estaba caminando, ocasionalmente pinchando a Harry con una uña larga y cuidada, mientras Harry luchaba con su baúl. Tenía encantamientos para hacer que el interior fuera más grande y liviano, pero parecía haber un límite en la cantidad de peso que reduciría. Tal como estaban las cosas, se encontró luchando por arrastrarlo. Pasaron unos buenos 15 minutos antes de que Harry se hartara y encogiera el baúl, recordando ponerle un encantamiento de peso, y se lo metiera en el bolsillo, mientras Bella miraba con una sonrisa divertida que le decía claramente que lo consideraba un idiota. Por no haberlo pensado antes. No lo digas. Le advirtió. Ella sabiamente guardó silencio. Casi habían llegado al pub cuando se metieron en problemas, anunciados por un fuerte gemido del compañero de Harry. Ella se paró frente a él y lo fulminó con la mirada. ¿Qué ocurre?, preguntó, tratando de detectar qué causaría que ella reaccionara de esa manera. Son los tres chiflados, murmuró sombríamente, justo cuando Harry vio a las tres figuras muy familiares caminando por la esquina. Remus Lupin, Sirius Black y James Potter. Harry se congeló al ver a tanta gente familiar, aunque más joven. Remus Lupin había desaparecido en una misión de alto secreto para la Orden en su tiempo, y nunca más se supo de él. Se suponía que el hombre lobo había muerto, pero nadie lo sabía con certeza. Ni siquiera Voldemort respondería a esa pregunta cuando se le hiciera. Sirius, por supuesto, había sido asesinado mientras se batía en duelo con su propia prima, Bella, durante el 5º año de Harry en el ministerio. Y luego estaba James Potter, su padre, el hombre del que Harry había oído hablar mucho pero que nunca había llegado a conocer.
Sorprendentemente, fue James Potter quien abrió las puertas verbales del arma en el instante en que vio a Bellatrix. ¿Recibiendo más manuales sobre cómo torturar mugles, Bella? Preguntó con una mueca. Si es así, te perdiste la salida. Nocturnally está por ahí. Vete a la mierda, Potter, Bellatrix negó con la cabeza. Ni siquiera vales mi tiempo. Y para tu información, no torturo a los mugles en mi tiempo libre. Tampoco hostigo a otros estudiantes, los humillo o los hago el hazme reír para mi propia diversión. James se interpuso en su camino cuando ella trató de pasar. Ustedes Slytherins no se merecen nada mejor, de todos modos. Serpientes traicioneras, todos ustedes. Bellatrix arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Y supongo que ustedes los Gryffindor son mucho mejores? Al menos sabemos el significado de la palabra lealtad. Todos los demás lo llaman idiotez, respondió Bellatrix. Eso hizo que Harry se detuviera. Las palabras eran las mismas que la Bellatrix mayor le había dicho, en la celda. No esperaría que un Slytherin lo entendiera. Tú mismo no lo entiendes, Potter, respondió ella con altivez. Dices toda esa tontería sobre el honor, la lealtad y la integridad, pero no tienes ni idea de lo que realmente significa. James se burló de ella. ¿Y ustedes, los Slytherin, lo saben? Ni siquiera conocen el concepto de lealtad. Al menos tenemos un cerebro para entenderlo. Nunca llegamos a terminar nuestro duelo en Dada el semestre pasado, gruñó James mientras daba un paso adelante, sacando su varita de su cinturón. ¿Qué tal si lo terminamos ahora? ¿O tienes miedo, Black? En tus sueños, Potter, respondió Bellatrix de manera uniforme, moviendo su muñeca y atrapando su varita en un movimiento suave. Harry apartó la mirada de su padre y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Mirando a Sirius y Remus, supo que no podía esperar ninguna ayuda de ese rincón. Remus estaba congelado en estado de shock mientras Sirius intentaba recordarle a James que todavía estaban sujetos a la cláusula mágica de menores de edad. James no quiso escuchar y levantó su varita a pesar del consejo de Sirius. En respuesta, Bellatrix tomó su propia postura de duelo. ¿Por qué yo? Harry se quejó para sí mismo mientras sacaba su propia varita, moviéndola con un suave movimiento sin pronunciar una palabra. Tanto Bellatrix como James se encontraron mirando sus manos vacías con sorpresa cuando sus varitas volaron en el aire, arqueándose suavemente para aterrizar en la mano extendida de Harry. Los miró a los dos, sintiéndose un poco extraño de que en realidad iba a regañar a su propio padre. Es suficiente, para los dos, dijo lentamente, dejando que un poco de su molestia se filtrara en su tono. Ya había visto suficientes peleas en su tiempo, peleas que habían costado vidas, que habían sido mortalmente serias. Esto era solo una disputa entre dos estudiantes que no sabían nada mejor y se estaban pasando de la raya al ajustar las cuentas que tenían que hacer. Estaba harto de que la gente resultara herida innecesariamente. Caminó a propósito entre los dos y dio una vuelta completa, con los brazos cruzados sobre el pecho, para mirarlos a los ojos. ¿Has terminado de actuar como niños que pelean? ¿Qué? Bellatrix abrió la boca para protestar, solo para ser interrumpida cuando Harry la miró. Te llamas a ti mismo un Slytherin. Se rió. Déjame decirte lo que aprendí sobre los Slytherins en el pasado, los buenos y los malos. Todos tenían una cosa en común. Se enorgullecían de su astucia, su inteligencia. Subterfugio, capa y espada, inteligencia, dijo, tocándose la sien, eso es en lo que son buenos. Arrancar en una pelea al primer insulto es algo impropio de un Slytherin. Bellatrix cerró la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa ante su declaración cuando de repente lo miró con una nueva luz, cuando se dio cuenta de que, a pesar de su edad aparentemente joven, no parecía mucho mayor que alguien que se había graduado de Hogwarts. Unos años atrás, de 20 a 22 como mucho, una vez que hubo limpiado. Darse cuenta de que entendía, no solo las historias de terror que todos contaban sobre los Slytherin, las burlas y los comentarios sarcásticos, no solo la forma en que los magos oscuros y la mayoría de su familia tergiversaban las enseñanzas de Slytherin y el significado de la casa para ser traicionera y traicionera. Y egoísta. Entendió el verdadero significado de la casa. ¿Y tú? Harry se dio la vuelta y miró a su padre, quien ya había sido contenido por Sirius y Remus. Te llamas a ti mismo Gryffindor. Ella tiene razón, ¿sabes? Honor, lealtad, integridad, valentía, no entiendes nada de estas cosas.
Reclamas honor, tu honor está por encima de pequeñas disputas sobre duelos de práctica sin terminar, cuando luchas por tu vida, cuando te piden que guardes algo con tu vida, cuando te encomiendan algo que puede causar muchas muertes, ahí es cuando muestras honor. Hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, de eso se trata la valentía, ahí es donde demuestras tu integridad, no cuando bromeas sobre tus percepciones de la ideología cuando no sabes nada al respecto. Harry tardó un momento en darse cuenta de que su voz se había elevado casi a un grito, y que tenía una audiencia cautiva a su alrededor que estaba mortalmente silenciosa. Sirius fue el primero en romper el silencio, logrando cerrar la mandíbula que tenía abierta de asombro boquiabierto. ¡Guau! Se volvió hacia su viejo amigo. Él te tiene ahí, amigo. Te dije que salir y buscar peleas con Slytherins es una mala idea. No son del todo malos, ¿sabes? ¿Quién diablos eres tú, de todos modos? James exigió mientras trataba de liberarse del agarre que Sirius tenía en su brazo. No importa, respondió Harry en voz baja, casi suavemente, dándose cuenta de cuánta atención había atraído hacia sí mismo, incluso cuando la multitud se dispersó. Pero tienes que entender una cosa. Lo que estás haciendo ahora, es infantil y peligroso. Estabas dispuesto a comenzar una pelea en un área llena de gente, y ambos son menores de edad. Mucha gente podría haber resultado herida. ¿Y por qué? ¿Por qué te encontraste con un compañero de clase que está en una casa diferente? Dime, ¿vas por ahí buscando peleas con cualquier Slytherin con el que te encuentras? Cuando James se encogió de hombros desafiante, Harry suspiró. No importa ahora. Pero realmente te sugiero que trates de entender qué significan realmente las casas, antes de que vuelvas a buscar peleas. Se dio la vuelta y le devolvió la varita a Bellatrix, y le pasó la de James a Sirius, quien se la guardó en el bolsillo con una leve sonrisa. El sonido de un suave aplauso hizo que los 5 se dieran la vuelta. De pie a la sombra de un árbol, junto a la heladería de Florian Fortescue, a menos de 6 metros de distancia, estaba Albus Dumbledore. Estaba mirando a Harry con un brillo intrigado en sus ojos azules. Bien dicho, joven. Muy bien dicho, dijo el director mientras daba un paso adelante.